¿Cuánto tiene que invertir la minera para que ustedes cambien de opinión? Asesoría gratis a las mineras. No inviertan, dedíquenlo a otra cosa. No va a servir de nada. El comportamiento cotidiano es muchísimo, la conducta cotidiana, el hacer cotidiano, las experiencias cotidianas son muchísimo más importantes que la comunicación. Muchísimo más importante. Si no hay experiencia cotidiana, entonces la comunicación... ¿Recuerdan cuando antes les dije, bueno, les voy a decir lo de las escalas y los niveles? Si no hay experiencia personal, los medios, las fuentes de información masivas, etcétera, etcétera, pues tienen su impacto. ¿De acuerdo? Pero si hay experiencia, ¿de qué se fían más ustedes? ¿Del reportaje de 2 páginas en el diario o de lo que ustedes han vivido en la tienda donde han ido a comprar? Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, llévenlo al caso de la minera o a cualquier otro caso. Al final hay que ver cómo se compensan, cómo se vinculan las dos situaciones. Me parece que Diego tenía... Bueno, no sé si te he respondido, la verdad. Aquí, Paul. Sí. No te escucho. No. A ver, no. Hay una compensación. Yo he dicho, la misión de mi vida en los próximos 4 años es hablar mal de aerolíneas, ¿no? Me es igual que hubiera sido público o privado, o sea, que tengan en cuenta eso, es decir, me es igual si era público o privado, se podía haber sido LAN-Chile, es decir, me es igual, ¿de acuerdo? O sea, no es una cuestión ideológica, ¿de acuerdo? La verdad que creo que el otro día comentando esto hubo una persona del público que dio un ejemplo muy interesante, que no se me ocurrió y que al final lo termino repitiendo porque está muy bien. Si el jarrón se cae y se rompe, puedes volver a pegar todas las partes, todas y cada una, hasta la última. Pero ¿verdad que se siguen viendo las grietas? Entonces, hay situaciones, y ya digo, olvidémonos de lo que yo he explicado de la situación esta. Hay situaciones en que el jarrón se rompe. Hay otras situaciones en que simplemente se ha dado un golpecito y bueno, lo giras y ya está, ¿no? Ahí sí que la empresa, pero claro, la compensación ahí es donde entra la problemática de cómo hacemos para solucionar un problema que hemos generado con un comportamiento y cómo le damos una solución con una compensación, que seguramente debería ser con otro comportamiento. A ver, esto va simplemente a que tengáis en cuenta eso, digamos, que indudablemente todo comportamiento público es comunicación, digamos, ¿de acuerdo? Me refiero, cuando hablo de la poca importancia de la comunicación, me refiero a la comunicación banal que solemos hacer los de comunicación. Que si la nota de prensa, que si el anuncio publicitario, que si el folleto, digamos, a eso me refiero. No estoy diciendo que el comportamiento público no sea comunicación, ¿de acuerdo? Me parece que... Pablo, perdón. Seguí muy atentamente tu crónica del caso español, tratando de encontrar paralelismos con el nuestro, y en base a eso, y dirigido a la construcción de imagen sobre todo, te pregunto porque por un momento dijiste que se daba el caso de que primaban de manera significativa las noticias de carácter económico frente a las sociales. ¿Quién impone esa temática? En definitiva es la pregunta. Y si el comunicador puede influir en ese equilibrio, porque puede suceder, lo doy como ejemplo práctico, digamos, de que tengas
a 20 periodistas preguntándote todo el tiempo cuánto producen, a cuánto lo venden, cuánto ganan, y a lo mejor vos como empresa querés informar de tus acciones de RCE, de la cantidad de beneficios que otorgás en otro sentido, y no, y el periodismo te pregunta solo sobre cuánto produjiste, cuánto pagaste. O sea, ¿cómo se puede desde el sector influir en el equilibrio de la información económica y social que se brinde? Es la primera pregunta. Si me permiten, me reservo una segunda. Primero, yo diría que sí. Quizá quien mejor conoce esa dinámica es Diego, que digamos que trabaja muy de cerca, digamos, toda la dinámica periodística y es el más experto y quizá podría... Pero yo creo que sí. Claro, a ver, volvemos a algo que no sé si lo comenté antes o no, pero si tu agenda de periodistas es el jefe de sección de economía del diario de Cuyo, el responsable de redacción de economía y negocios del diario Los Andes, el diario, etcétera, etcétera. Claro, a mí me parece bastante lógico que el tipo que es de economía y es experto en economía venga y te diga, ¿usted por qué el EBITDA ha subido o ha bajado? Probablemente si llamas al de sociedad y le dices, mira, hemos desarrollado esta problemática, o tenemos esta problemática y tenemos esto, no te preguntará, bueno, ¿y eso cómo influye en el EBITDA? Porque probablemente no sepa qué es el EBITDA. Entonces, quizá a veces, lo que pasa es que sí que es cierto que los gabinetes de prensa de muchas empresas solo tienen la agenda de los medios económicos, porque es lo que han de los medios económicos y de los periodistas económicos, porque es lo que han trabajado históricamente. A mí, por ejemplo, me resulta muy interesante cosas que he leído últimamente sobre la presentación del iPad, que estoy mirando, que yo recuerde, todas las noticias sobre el iPad salieron en la sección de sociedad o de no sé qué. Ninguna de economía. O si sale de economía, sale un breve así pequeñito, Apple aumentó no sé cuánto. Casi todo de cómo se usa, de la problemática, están del otro lado. Entonces, toda la problemática del iPad o de Apple, etcétera, etcétera, no es cuánto ganó con el iPad, sino cuánto puedes jugar o divertirte con el iPad. Por decir algo, ¿no? Insisto, quizá los que son, yo no soy periodista, digamos, y la dinámica periodística tampoco es que la domine, en ese sentido quizá Diego puede dar una opinión más fiable de todo esto. La segunda, si me permiten, es también muy concreta, y en esto te pido casi un consejo profesional, si querés. Pero por eso cobro. Ok. Paso la factura para la empresa. Toda tu charla me ha parecido, espero no equivocarme, en el eje de la influencia de los medios en la formación de la opinión pública. Es discutible cuál es el grado de influencia. Y de hecho puedo decir con conocimiento que es tan discutible fuera como dentro de la industria. Así que no me voy a meter en qué grado influye. Pero todos coincidimos en que influye. Ahora, una realidad local, provincial y nacional que tenemos es que en el segmento, en el puente entre la industria y la sociedad, que son los medios, los informadores, comunicadores, periodistas, hay un desconocimiento casi absoluto de la actividad. Los periodistas no saben de minería. Y cuando la industria los convoca para explicarles y contarles lo que es la minería, no vienen. Y no aprenden. Entonces, eso conlleva a que justamente ese nexo que debería transmitir y ser el puente, es un nexo tonto. Es un nexo que no sabe si lo que está diciendo el ingeniero en minas o el militante ambientalista es cierto o no es cierto, no lo sabe. No sabe quién está diciendo algo correcto, incorrecto, más cercano, más alejado de la realidad. Y cae muchas veces en el criterio de decir, bueno, yo pongo las dos voces, con lo cual, en mi opinión, y en esto me hago cargo en forma personal, me parece que se cae en el error de poner en el mismo plano la verdad y la mentira, de cualquiera de los dos lados, porque no se sabe. Pregunto, ¿hay alguna forma de solidificar ese puente, de convencer a los comunicadores de que aprendan de lo que estamos hablando, para después criticarlo, defenderlo, defenestrarlo o alabarlo, lo que quieran, pero empezando por conocerlo?
¿Queréis responder? A ver, me parece que hay una cosa, si uno toma lo que vos decías, Alejandro, supone que a los dueños, que a los dueños de los medios les interesa mucho el desarrollo del periodismo, con conocimiento, con fundamento, con argumento. Y lamentablemente yo creo que la versión de la realidad que dan los medios de comunicación, porque eso es lo que hacen, una versión de la realidad, está más atravesada por intereses económicos, publicitarios, de pautas, que por la decisión de tener una calidad en la actividad periodística, en la información. Poco importa. Y además los dueños de los medios, me atrevería a decir que están más interesados a tener los medios no como un ámbito de difusión y de ejercicio del periodismo, sino más como para sostener otros negocios. Hoy el negocio de los dueños de los medios son otros. No pasa por la propiedad de la radio, del diario. No, te digo un pequeño comentario para ir orientando la discusión, no para muy simple, y es, no llevéis la discusión a la problemática del negocio de los medios o no, porque tiene que ver con un proceso que es la relación entre el medio y la empresa, o entre el medio y la organización, etcétera, etcétera, que tiene que ver, pero, insisto, fijaros que yo siempre he hablado, y me gustaría que el debate girara en torno a esa problemática, yo he hablado de impacto en la opinión pública. Es decir, sinceramente, doña Rosa no sabe ni de pautas publicitarias, o sea, ella lee una noticia, ella no piensa que eso salió porque este hombre puso no sé cuánto, ella lee la noticia. Vosotros, es decir, vosotros no sois público informado, sois público condicionado en la opinión. Leéis la noticia de otra manera de lo que la lee doña Rosa. Por tanto, digo doña Rosa porque supongo que, bueno, nosotros decimos doña María allí, ¿no? Entonces, no llevéis el debate a la problemática de los medios, etcétera, porque en realidad, bueno, podríamos discutir todo el día sobre eso, y la idea es discutir sobre si al final lo de los medios se está transfiriendo o no a la opinión pública, de qué manera puede afectar a la opinión pública, y en última instancia es válido el comentario de la perspectiva de decir, bueno, depende cómo hay una determinada ideología o una determinada problemática de los medios, eso puede llevar a que, pues si hay unos intereses económicos determinados, opinen de una determinada manera sobre la minería o sobre la vitivinicultura y lleven a una determinada formación de opinión pública.